Díaz Crespo. Muy buenas tardes, vicepresidenta en funciones y vicepresidenta, bufete directivo y honorables diputados y diputadas. En este día de hoy, nosotros nos aprestamos a discutir, debatir el presupuesto de ingresos y gastos, el presupuesto general del Estado, que por un mandato de la Constitución y por la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo y la misma Ley Orgánica de Presupuesto, es una herramienta para el desarrollo de la República Dominicana. Y en ese sentido, el presupuesto debe trazar la ruta crítica de lo que debe ser los planes, proyectos, políticas y programas del Poder Ejecutivo para todos los entes y para todo el Estado dominicano. Este último presupuesto de este gobierno de Luis Abinader del PRM, que será su último presupuesto de ingresos y gastos, tiene lo siguiente. Es el cuarto presupuesto que totaliza 1.5 billones de pesos en el presupuesto de ingresos y gastos, alcanzando el 5% más alto que el reformulado del 2023. Si nosotros, Presidenta, en funciones, sumamos los ingresos del año 2021, el presupuesto 1.79 billones, 2022, 1.250 billones, todo lo que estoy hablando es billones con B. El reformulado del 2023, 1.419 billones, y el del 2024, 1.485 billones. Tendremos, Presidenta, un total de 5.2 billones en los 4 años que este gobierno ha estado gobernando, lo que representa realmente, si no es romper el récord Guinness de ingresos, sería lo más alto que un gobierno había administrado tanto dinero en tan poco tiempo. Pero, ¿qué representa ese presupuesto? Bueno, representa, Presidenta, más de 30.000 millones de dólares en préstamo. 30.000 millones de dólares, para lo que muchos de los que no sabemos contar tan alto, eso en billones representa, Presidenta, 1.6 billones. Los 30.000 millones de dólares que ustedes han aprobado de préstamo representa, de esos 5.2 billones, 1.6, nada más en préstamos. Nosotros, Presidenta, nada más nos dedicamos a los préstamos. Sin embargo, yo tengo una hoja aquí de OACET, que es la oficina donde llegan los reportes de la Cámara de Cuentas y la Contraloría y la ejecución presupuestaria. Y al presidente Luis Abinader, cuando llegó en el 2019, ya le habíamos aprobado un complementario o reformado al presidente Danilo Medina, pero al presidente Luis Abinader se le aprobó por la ley 122-20, porque estábamos en el COVID, 202.320.95 millones de colocación de bonos, en la primera colocación de bonos. Eso no tiene que ver nada con los 30.000 millones de dólares. Y en el 2021, 291.528.49 de colocación de bonos. En el 2022, 284.079.39 millones de pesos. En el 2023, 363.257 millones de pesos. Y en este 2024, si este presupuesto se aprueba, óiganlo bien, la colocación de bonos para el déficit fiscal alcanzará la suma extraordinaria nunca vista de 344.980.2 millones de pesos. Si totalizamos esa colocación de bonos, representa 1.6 billones. Del presupuesto de los 4 años de 5.2, ustedes han cogido 3.1 prestado. ¿Qué quiere decir eso? Que no es verdad la eficiencia de las instituciones recaudatorias. Ustedes han financiado el presupuesto de ingresos y gastos con préstamo y con colocación de bonos. Más de la mitad del presupuesto de los 5.2 es colocación de bonos
y préstamos. Oigan cómo es que este gobierno se está financiando, con bonos y con préstamos. Estos son datos oficiales. Pero también, Presidenta, en el caso específico del presupuesto, la mayoría, una gran parte de ese presupuesto, el 23% va al pago de intereses, el 26% al Ministerio de Educación, el 13% a Salud y el 28% al resto del Estado. Es decir, nosotros estamos pagando de gasto de intereses de deuda casi la misma cantidad que le estamos asignando al Ministerio de Educación, y este gobierno sigue cogiendo prestado. No he agregado, Presidenta, 45.000 millones de pesos que ustedes le cogieron prestado al sector financiero, entiéndase la banca, sin venir por aquí por el Congreso, violando la Constitución y la ley, haciendo una triangulación el gobernador del Banco Central, la Superintendencia de Banco y el sector financiero. Esos préstamos a 7 años, que no sabemos bajo qué condiciones, pues se han ejecutado también como ingreso de ustedes. Pero además, ustedes han aprobado 2 amnistías. Primer gobierno que en un periodo de gestión aprueba 2 amnistías. La primera amnistía generó 12.000 millones de pesos y esta no sabemos porque cumple en este mes de diciembre. Adicionalmente, Presidenta, a todo esto no sabemos la cantidad de préstamos que está embargando la APP y los fideicomisos, porque eso es crédito público y deuda pública. Oigan bien el nivel de endeudamiento. No sabemos el nivel porque no se transparentiza en este presupuesto lo que tiene que ver con los fideicomisos. En el caso específico del presupuesto, el 23% va a deuda y el 77% de los ingresos a las demás instituciones. Pero ustedes sabían un dato. En el caso específico del presupuesto de este año, la inversión de capital, entiéndase, en infraestructura, es la más baja de los últimos 73 años. 2.1% del PIB es la inversión de capital de este presupuesto. ¿Qué es lo que significa esto? Que ustedes, gobierno del PRM, Luis Abinader, que le sobran los chelitos, pero tiene que estar cogiendo préstamos para pagar préstamos, cogiendo amnistías fiscales, cogiéndole a la banca, cogiéndole a Aerodón, que es parte de los ingresos de este presupuesto, y le sobra el chelito, pero a los pobres y a la clase media no. Ustedes están gastando la mayoría de ese presupuesto en nómina, en gasto corriente, en comprar opositores, alcaldes y diputados, en darle pensiones solidarias, 20.000 pensiones de 6.000 pesos, que representan 1.400 y pico de millones de pesos, y nombramientos. Para eso es que alcanza los chelitos del presupuesto que a las masas populares y a los pobres no les alcanzan. Pero también, mientras Aerodón, este Congreso del Partido Revolucionario Moderno y del Cambio, le aprueba el ajuste por inflación, oigan, tienen 3 años y van para 4, y a la masa pobre, a los trabajadores, no le ajustan el IPC para que más de 500.000 trabajadores puedan recibir casi 15.000 millones de pesos en el ajuste por inflación. Que no lo hacían en el gobierno anterior, del 2018 para acá, pero se supone que si Aerodón es un inversionista extranjero y le dimos de todo a Aerodón, porque no se lo podemos dar a los pobres. Lo llamo al objeto, diputado. Estamos en el objeto, presidente. No está en el objeto, diputado. Bien, seguimos, gracias. Seguimos con el objeto. Entonces, queremos indicar que, en definitiva, con este presupuesto de ingresos y gastos, que una gran parte incluso se ha ido a proporción de publicidad, más de 6.400 millones de pesos utiliza el Estado para propaganda política y todo lo demás. Esa partida de propaganda y manipulación de la realidad está por debajo de lo que cada ministerio gasta en publicidad. Es decir, el monto de la publicidad que está usando el gobierno sobrepasa los 20.000 millones de pesos con estos 6.449, más los que gastan las demás instituciones. En cuanto a la factibilidad o no de este presupuesto, como están los ingresos de Aerodón,
como la ley que se aprobó temporal está va a ser impugnada en el Tribunal Constitucional y no se ha aprobado en los ingresos de Aerodón, nosotros desde la Fuerza del Pueblo no vamos a votar por este proyecto de ingresos y gastos porque viene de una ley que es inconstitucional y de unos ingresos que todavía no son aprobados por el Senado de la República. Muchas gracias. Gracias.